Muy buenas tardes. Yo me siento muy contento de haber podido participar hoy en esta reunión con la invitación de Casa América, a quien le doy las gracias, con amigos como Agustín, como Juan Gabriel, con Benjamín, para hablar de autores que son los que nos han convertido en lo que somos, y creo que lo que somos es esencialmente lectores. A mí me encantaría ahora poder hablar sobre Calvino, pero desde mi condición de lector. Siento que sería la forma más honesta de hablar acerca de la obra de alguien que me sigue entusiasmando, que me sigue fascinando y que me sigue demostrando que vale la pena creer en los mundos que fragua la literatura. Lo primero que tendría que explicar es por qué me interesó hablar acerca de Italo Calvino. Italo Calvino es uno de estos escritores europeos. Deben saber que una de las condiciones para venir a hablar hoy era que los escritores latinoamericanos eligiésemos un autor europeo y que los autores europeos eligieran un escritor latinoamericano. Decidí elegir a Italo Calvino porque, para empezar, me parece que es uno de estos estupendos autores que, sin embargo, ocupa un sorprendente y extraño y discreto segundo plano. Es decir, que Calvino no figura a lo mejor en una primerísima alineación de grandes autores europeos. Como ustedes saben, cuando hablamos de los grandes autores europeos, los dividimos en dos grupos. Por ejemplo, los que tienen el Premio Nobel de Literatura, donde, por ejemplo, está Camus, que nos va a hablar Juan Gabriel dentro de un momento, donde hay autores como Thomas Mann, pero luego hay otro selecto y sofisticado grupo de escritores europeos que nunca recibieron el premio Nobel, como puede ser Joyce, como puede ser Kafka, como puede ser Proust, y que siempre se habla de ellos en mayúsculas. Cuando comentamos sus obras, todos ponderamos lo decisivos y esenciales que son en la tradición literaria de Europa en general, de Occidente en particular. Entonces, a mí me parecía sorprendente que Italo Calvino no apareciera nunca mencionado en este grupo especial. Y pensaba que era una forma de reparar esta ausencia, hablar precisamente de Italo Calvino. Por otro lado, debo decirles que siempre hay algo personal. Italo Calvino, en mis lecturas y en la historia de mis lecturas, ha sido también un autor maravilloso. Al igual que Agustín, comparto la devoción por Borges. Y de pronto descubrir que Borges elogia a un autor lo lleva a uno a leer a esos autores. Yo he leído a Chesterton por Borges, he leído a Swedenborg por Borges y, por supuesto, he leído a Italo Calvino también por Borges. Es decir, los grandes autores llevan a otros grandes autores y se va conformando un tablero, una red de lecturas. Italo Calvino fue un autor que descubrí con aproximadamente 16 o 17 años en la universidad. Comencé a leerlo por Nuestros antepasados, que es la trilogía en la que Alianza compila sus 3 novelas fantásticas que transcurren en una hipotética, utópica Edad Media, y me fascinó desde que lo leí, me pareció fastuoso, aunque probablemente a esa edad y con los precarios conocimientos que tenía, no me fue posible descifrarlo y comprenderlo en toda su amplitud. Es algo que espero haber podido conseguir con el tiempo y que quisiera también compartir con ustedes ahora. Otra razón por la cual es importante Italo Calvino en la historia de mis lecturas es porque, leyéndolo una vez en un ensayo, descubrí que para él la gran novela, la novela fetiche, la novela amuleto de toda la historia y la literatura es La Cartuja de Parma. Y La Cartuja de Parma para mí también es una novela fastuosa, es una novela que incluso, ustedes pensarán que es una extravagancia, pero que la tengo en varias traducciones al español. Ustedes dirán, bueno, pues basta con tenerla en el original francés. No, yo de pronto colecciono traducciones de La Cartuja de Parma y me parece una novela inagotable. Pero curiosamente, en ese análisis que hace Italo Calvino sobre Stendhal, no considera a Stendhal uno de los, digamos, grandes autores europeos,
Sin embargo, La Cartuja de Parma es para él la mejor novela. Así como para Borges, los mejores poetas serían, pues no sé, Baudelaire, por ejemplo, y no necesariamente un libro de Baudelaire va a ser el mejor libro de poesía para Borges, será la comedia del Dante. Es decir, se pueden dar estas situaciones. Quizá ningún libro de Calvino sea para mí un gran libro fetiche como lo es La Cartuja de Parma, pero sí me parece que Italo Calvino es un autor esencial. Me interesaba hacer hincapié en esto porque creo que son reflexiones y conclusiones a las que uno llega precisamente leyendo. Por otro lado, me interesa finalmente Calvino, parafraseando un elogio de Borges a Quevedo. Borges sobre Quevedo decía: no es solamente un literato, sino una literatura. Elogio que también se le puede ampliar a Borges. Bueno, pues para mí Calvino no es solamente un literato, sino una literatura. Y esta razón por la que Calvino es una literatura, pues me parece a mí también una razón necesaria y suficiente para poder convocarlo aquí hoy. Otra podría ser su evolución, su singular evolución literaria que parte de algo que nos es muy común a los latinoamericanos, parte de la literatura comprometida. Los primeros años de Italo Calvino fueron años en los cuales él creía en el compromiso social, él pensaba que la literatura debía estar al servicio de una causa política, se le adscribe al neorrealismo italiano. Casi toda la primera parte de sus obras es una obra militante, y en un momento determinado, hacia el comienzo de los años 50, él llega a la conclusión de que esa militancia lo había llevado a un vacío que lo había condenado a no disfrutar de la literatura, y se dedica a buscar lo que él llamaba un estilo que pudiera de alguna manera acrisolar lo que él llamaba una mirada sobre el mundo y una explicación del mundo al mismo tiempo. Como no se sentía capaz de encontrar en la literatura un ejemplo de alguien que pudiera representar todo eso y que lo hubiera conseguido, invoca la figura de Picasso. Italo Calvino llega a afirmar que Picasso es uno de esos grandes creadores que a través de la historia ha ido recorriendo todos los ismos del arte contemporáneo, siempre explicando el mundo y nunca dejando de dejar una impronta personal. Y para Calvino ese es el modelo a seguir en la literatura, lo que hizo Picasso en las artes plásticas. Ya aquí, para empezar, hay una conexión que me interesa. Un escritor que no solamente está pensando todo el tiempo en literatura, sino que es capaz de ver en otras expresiones artísticas una poética válida para él, cosa que, por supuesto, hoy casi todos los creadores contemporáneos hacen. Entonces Calvino va evolucionando de esta literatura comprometida hacia una literatura donde lo que de pronto va a aparecer en un primer plano es la literatura fantástica. Cuando hablamos de literatura fantástica, hoy en día creo que todos sabemos a qué nos referimos, pero en los años 50, con prácticamente todos los grandes autores del compromiso, pienso en Sartre, por ejemplo, están vivos y están ejerciendo un magisterio enorme en los escritores, no solo europeos, sino piénsese lo que representaron todos estos escritores franceses para el boom latinoamericano. Que alguien como Calvino levantara la bandera de la literatura fantástica era como si una nota desafinara en ese concierto literario. Pero Calvino, cuando define la literatura fantástica, y me voy a permitir hacer brevemente dos citas, él hace hincapié en que la literatura fantástica exige una mente lúcida, una inspiración instintiva, y que supone manejar al mismo tiempo ficción y verdad, juego y espanto, fascinación y distanciamiento, es decir, leer el mundo en múltiples niveles y en múltiples lenguajes de manera simultánea. Esta es una definición que él da en algún momento sobre literatura fantástica y la complementa afirmando que lo fantástico como